Bueno, han sido las dos ponencias del primer bloque. No sé si alguien quiere hacer preguntas para que se acerque el micrófono. ¿Nadie? Magistrado. Buenas tardes. Que nos pueda contar la colega cómo se vive en la práctica, en el día a día de los tribunales, el ejercicio desde la mirada del curador ad litem de mediar la voz del niño, las intenciones, la voluntad, la opinión, frente a las decisiones del tribunal. ¿Cómo es esa dinámica que conlleva? ¿Qué aspectos en su experiencia implica? Originalmente la tarea es difícil. Nosotros no tenemos a veces el tiempo para poder relacionarnos directamente con los niños y poder decir, tener horas de conversación con ellos para ver cuáles realmente son sus necesidades. A veces nos basta simplemente, o nos queda simplemente la antesala del tribunal para poder conversar con ellos. Pero si los niños tienen la posibilidad de abrirse con uno puede saber cuáles son sus reales necesidades. Eso sí, evidentemente tenemos distintas clases de niños que no tampoco son muy reales respecto a sus vivencias, sus necesidades con los curadores, sino que de repente las disfrazan un poco, y ahí están los informes a través de los cuales nosotros tenemos que dislucidar realmente cuál es la situación real de los niños. También tenemos que distinguirlos respecto de su edad. Tenemos niños lactantes, pequeños, que no podemos ver cuál realmente es su realidad por boca de ellos, por lo tanto se nos hace un poquito más difícil. Desde esa perspectiva, y también a través de las audiencias reservadas que tenemos con los niños y los magistrados, que afortunadamente nos dejan ingresar a ellos, tenemos una perspectiva y una visión mucho más completa de lo que realmente necesitan nuestros niños. Por lo tanto, eso se hace mucho más fácil expresarlo en audiencia con los magistrados. Y desde la perspectiva del tribunal, ¿qué podría hacerse para que ese ejercicio sea más expedito o sea más cómodo o más eficiente o más efectivo? Bueno, para nosotros las audiencias, si bien son importantes, la relación con los niños previas a esas audiencias es aún más. Ellos nos denominan todo lo que tenemos que decir finalmente. Por lo tanto, desde la perspectiva del tribunal, sería bastante práctico que nos dejaran ingresar a todas las audiencias reservadas, no solamente algunas, que nos dieran la posibilidad de relacionarnos con ellos también en los hogares, cuando ustedes mismos como tribunal hacen las visitas correspondientes, cuando ven las fichas individuales. Por lo tanto, ahí tendríamos mucha mayor información a lo que realmente están pasando con nuestros niños. Gracias. Magistrado. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar en el mismo sentido, quizás, ¿cuál es la posibilidad de contraste que tiene el curador ad litem con la prueba que se incorpora en los juicios, y pensando especialmente en los informes periciales? Porque lo que uno observa, digamos, es que muchas veces el curador, al ejercer el rol de representante legal del niño, de alguna manera toma nuevamente este rol protector desde una protección que quizá no se centra en la factibilidad material de una defensa, lo que implica que ese curador se inmiscuya y contraste con la real adversarialidad que se requiere por los derechos que está defendiendo a ese informe pericial en el que muchas veces se va a basar o no el juez o el consejero técnico o cualquiera de las partes, digamos, en sus respectivas defensas. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, respecto a los informes periciales, no siempre estamos de acuerdo con ellos. Yo creo que a veces los informes dependen también de la institución, porque en una hora de relación psicológica con el niño, la verdad es que no se consigue un acabado estudio de realmente cuáles son los problemas que están pasando, y a veces se equivocan bastante y nos dan alternativas que la verdad uno queda como, ¿qué es esto? ¿Qué nos están proponiendo aquí? Entonces, ante ese tipo de informes, tenemos que basarnos en el sentido común, la verdad. Y a través de eso y a través de los alegatos de clausura o cuando nos piden la opinión, tratar de expresarle al tribunal qué es lo que realmente se está contrastando, la realidad del niño que él mismo cuenta o la realidad científica, entre comillas, que está exponiendo el informe. Entonces ahí la verdad es que de repente se nos puede poner un poco compleja la situación, porque a veces los informes nos tienden a confundir o a dar antecedentes que no son los que nosotros estamos viendo en la realidad.
Y en ese mismo sentido, entonces, quizá la posibilidad de contraste en el juicio adversarial, ¿se ve, crees tú, de esa manera por los curadores como una posibilidad real de ejercer la adversarialidad y de contrastar el informe pericial y no entender como que una vez que hay un informe pericial yo un poco me dejo llevar por las conclusiones del perito o del peritaje? Se supone que nuestra función es justamente evitar que el magistrado solamente se deje llevar por el peritaje, sino que también vea la perspectiva general de la situación. Sí nos cuesta un poco manejarlo, porque a veces hay magistrados que son un poquito más cerrados al respecto y se quedan solamente con lo pericial. Hola, de la exposición que acabas de hacer, me llamó la atención una cosa que parece que es un lugar común dentro de la actividad que todos profesamos, que es estimar que el árbitro, el curador ad litem, es un ente imparcial y que interviene en este proceso, cuando en realidad más bien es el abogado del niño. Tanto es así que al poder representarlo en otras sedes judiciales, como la penal, obra como abogado del niño, básicamente porque este no tiene quien lo represente. Entonces, me llama la atención que se dé por establecido que este interviniente, el curador, simplemente debe tener una posición semejante a la del juez o la del árbitro, de decidir entre varias opciones, cuando realmente lo que tiene que hacer es propender a la defensa del niño contra viento y marea. Entonces, quisiera que me aclararas de dónde proviene, por lo menos normativa o doctrinariamente, la concepción de esta imparcialidad del curador. A ver, yo estoy hablando de una forma imparcial respecto a las partes. No somos jueces ni tampoco somos parte del Poder Judicial. Si bien nos nombran los tribunales de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, que es el que nos da las facultades para ejercer nuestra curaduría, seguimos siendo abogados, eso jamás nos vamos a olvidar, y por lo mismo nos están nombrando, porque somos parte integrante de esta solución para ver una visión distinta. No perdemos la capacidad de abogados. Si bien damos una opinión que puede ser jurídica o de repente un poco más racional, seguimos siendo abogados. Por lo tanto, yo no jamás he dicho que somos parte del Poder Judicial, que somos jueces, sino que somos abogados que tenemos que realizar una función distinta a la de las partes y a la de los magistrados. Yo me refería particularmente a la expresión que usaste en la intervención de ser un ente imparcial. Claro, cuando uno es abogado de alguien, básicamente no es imparcial, sino que más bien parcial. Claro, es que nosotros somos imparciales respecto de los padres, nuestra relación con la figura paterna o la figura del representante legal. De hecho, por regla general, tratamos de no relacionarnos con ellos para que no nos contaminen nosotros nuestra opinión, porque ellos siempre dan opiniones dispares, incluso a las que tiene el mismo tribunal. Gracias. Me gustaría abordar la misma pregunta que hace la magistrada Negroni, pero quizás desde la perspectiva de la audiencia preparatoria. Y tomando precisamente la pregunta que acaba de hacer el colega en términos de una toma de posición del curador respecto de la situación del niño. ¿Cómo se vive la audiencia preparatoria y qué posibilidades, estrategias, herramientas jurídicas o no hay ahí que permitan preparar la situación que consulta la magistrada Negroni respecto de la audiencia de juicio? O sea, por ejemplo, al momento de fijar los hechos a probar, me imagino que el colega que acaba de consultar tiene una postura concreta respecto de lo que puede hacer un curador al momento de fijarse los hechos, al momento de ofrecer la prueba, quién la ofrece. ¿Cómo concibe usted, o desde la práctica, cómo se ve ese momento procesal en función de la posibilidad que tiene el curador de prever o conducir lo que va a ser el sustrato fáctico y probatorio de la audiencia de juicio? A ver, originalmente nosotros al ser notificados tenemos cierta cantidad de información. Esa información tratamos de desarrollarla como una información estándar. O sea, ¿qué es lo que nosotros creemos de este tipo de situación que originalmente puede parecerse a otra? Cuando llegamos a la audiencia preparatoria, habitualmente nos damos cuenta de hechos que con anterioridad no teníamos. Por lo tanto, nuestro trabajo va variando a través de la audiencia preparatoria. Y eso nos va preparando a nuestra petición de medios de prueba, al escuchar a los padres dentro de la audiencia. Los padres o las personas, los adultos responsables se desarrollan de forma muy distinta fuera de la audiencia
que dentro de ella. Por lo tanto, eso es lo que nos da principalmente, al momento de la audiencia preparatoria, la posibilidad de analizar o ver cuáles son las variantes que tiene esta causa. En ese mismo sentido, nos permite preparar cuál es la opinión que vamos a tener también respecto de la audiencia de juicio. Hola, Andrés Elgueta de la Cardenal Silva Enrique. Mira, nuestra experiencia como curadores ha sido impresionante, por decirlo menos. Nos dedicamos a otros temas, muy enriquecedora, y nos hemos preocupado bastante de todos los juicios. La verdad es que quedamos psicológicamente afectados muchos de los profesionales que trabajamos en eso, admiramos a todos los que trabajan en eso y también a los jueces. Ahora, para hacer mejor la pega, porque todo lo que yo he visto en estos meses, que han sido 3, es que llegamos a la audiencia preparatoria, súper encima, y tenemos súper poco tiempo para preparar las cosas. Y es lo que he visto de todos los que han hablado acá, y de ti también. ¿Qué propondrías tú en un mundo ideal? De repente para hacer las cosas mejor, no tomando tantas causas, de repente no tomando 100, tomando por ejemplo como clínica jurídica 30 causas. ¿Qué propondrías tú para nosotros poder en la práctica ver al menor antes, para defenderlo como abogado, como dice el colega? ¿Qué herramientas legales podríamos tener nosotros para entrevistarnos con un profesional para poder defender mejor a ese niño? Porque pasa en la larga que yo llego a la audiencia, no está el informe del DAM, me la suspenden, o me llega el informe del DAM y no era bueno, no estoy de acuerdo. ¿Y sabéis qué? A la larga no me quiero transformar en un consejero técnico más, porque para eso hay uno en el tribunal. Entonces yo no quiero interpretar ese informe DAM de la forma que le caiga mejor al magistrado, o a la larga llegar o ayudar al magistrado en eso. Lo que yo quiero es defender al niño. Entonces, de verdad, en un mundo ideal, ¿qué herramientas crees tú que hay en la ley, ya que te estáis súper especializada, para que nosotros podamos defender al niño como abogados de ellos y con todas las herramientas, para entrevistarnos, para poder profesionales de las universidades de repente que hagan los informes también y que nos apoyen? Nosotros en la universidad tenemos una red de apoyo de esa forma, pero el acceso al menor es en la audiencia preparatoria. Entonces, ya nos dejan entrar para hablar, digamos, en la audiencia reservada. Y uno con harto cuidado y con mucho tino con el consejero técnico trata de preguntar o preguntándole al consejero técnico cómo hacerlo para no seguir vulnerando. Entonces, ¿qué propones tú? Que la idea no es sobreexponer al niño. ¿Te fijáis? Mira, en un mundo ideal, Eso. en un mundo ideal nos enteraríamos de las cosas con mucho tiempo para poder hacer la visita al hogar si corresponde. Nosotros a veces llamamos a los niños cuando son adolescentes, por ejemplo, con anterioridad a la audiencia, el día antes, aunque sea, para decirles, ¿sabes qué? Tú mañana no vas a estar solo, tú tienes un abogado, mi nombre es Andrea Castro, o en mi caso yo trabajo con Elena Chirino, o Andrea Castro y Elena Chirino, mañana te vamos a acompañar, si tú vas, ahí vamos a estar. Mañana trata de llegar media hora antes, que es lo que hacemos habitualmente. En un mundo ideal ya lo llamaríamos y le ¿sabes qué? Tengo tal día reservado, te voy a ir a ver, obviamente que lo haría con mucha anterioridad, pero lamentablemente por la premura que tienen las causas que nosotros llevamos justamente, eso es imposible. Lamentablemente no lo podemos hacer. Sería ideal poder relacionarnos con ellos antes, tener un espacio anterior a las audiencias reservadas, a las audiencias preparatorias, para conversar con ellos también sería genial. Pero sería sobreexponer a los niños a contar un relato muchas veces. Se ha hablado de la sala Seger. Perdón, pero la verdad es que, estoy dando vuelta las palabras, pero la verdad es que no sé si también sea tan fructífera para nosotros como abogados. Porque si bien nosotros estamos viendo la relación del niño con un psicólogo, no estamos viendo la relación del niño con su ambiente normal o con nosotros mismos. Por lo tanto, claro, si eso sería lo mejor, relacionarnos con el niño con anterioridad, poder hacerle preguntas, poder conversar con ellos, que nos prepararnos también un poco psicológicamente, porque no solamente tenemos que tratar con ellos, sino que también no transmitirles nuestras emociones, ni tampoco dejarnos llevar por las emociones de ellos. Por lo tanto, sí deberíamos hacer un trabajo psicológico no solamente con nosotros mismos, sino que también aprender un poquito más de psicología. Yo creo que eso es fundamental en esta pega. Bueno, la última intervención va a ser de Claudia, que quiere dar una pequeña opinión, y los voy a invitar al café para poder seguir compartiendo mientras nos tomamos un café y respetar el horario porque tenemos después las otras dos ponencias. Disculpa, con la pregunta que hacía el señor allá,
desde la perspectiva como institución, y me imagino que la mayoría de los niños que están en un proceso judicial, ¿hay alguna institución que está interviniendo, que está visualizando al niño? Y es muy importante que el contacto también sea con estos profesionales. Es muy importante, por ejemplo, un caso de un chico, nosotros como institución, el niño está en egreso, estamos haciendo seguimiento y tenemos contacto con el colegio, directamente con la profesora jefe, el asistente social del colegio, el psicólogo, nos coordinamos con el programa de salud, tenemos todos los antecedentes para ayudarles a tomar decisiones concretas a ustedes en la labor de curadores. Y me imagino que todas las instituciones, PIB, PIE y todo lo que intervenga, también realizará la misma gestión y pueden tener mayor acceso que solo sentarse con el niño y hablar con el niño, porque creo que la labor de ustedes tampoco es terapiar a los chiquillos, sino hoy en día están sobreintervenidos, hay muchas instituciones que de repente uno dice, hay un equipo que sí está haciendo la pega y hay muchos que hacen la pega, por más que terminemos agotados el día a día, pero sí se está haciendo el trabajo. El tema es que, como les mencionaba hace un rato, no nos estamos comunicando entre nosotros, entre a lo mejor los curadores, las instituciones, los hogares. Hoy día está internet, o sea, hola, soy el curador, nosotros somos la institución. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? ¿Qué ven ustedes que necesitan? Necesitamos que el papá nos acerque, necesitamos que la mamá tome tratamiento, pero no quiere ir, una orden, ¿cómo lo hacemos? No sé, creo que pasa por coordinarse más que por asumir un rol más de psicólogo con los niños. Por eso les mencionaba, está todo a disposición, nos falta a nosotros hablar, juntarnos, eso solamente, perdón. Gracias, Claudia. Bueno,